Hola, hola a todos. Se acaba de empatar Trinidense 1-1 ante Tembetarú. Sin palabras, sin palabras, ya. No esperé ver lo que vi hoy. La verdad que no lo esperaba. No les estoy diciendo con esto que esperaba un baile, una goleada. Cuanto menos esperaba un triunfo, qué sé yo. Cómodo o sufrido como nos tiene acostumbrado el Triqui, ¿verdad? El hincha sabe bien eso, pero de ahí a lo que vimos, un partido totalmente atípico, en el cual dominamos, como que después del gol ellos empiezan a atacar, qué sé yo, pero bueno, vamos a ir por parte, vamos a desmenuzarlo de a poquito, porque la verdad que ya pasó un tiempo de que estoy haciendo este análisis Hakure, como yo le llamo, y de las core. No me pasa la calentura, eso es lo único que les puedo decir. Yo sigo claro, sigo nervioso, no da gusto cuando se dan este tipo de partidos y en estas circunstancias. No, nada positivo, poco y nada positivo a destacar desde ya, adelantándoles eso. Y los primeros 10 minutos, Trinidense empezó bien, como debe ser, ¿verdad? De local, jugando ante un equipo ya descendido, con todo respeto a los amigos de Tembetarú. Empezó bien, Tricky. Tenía la pelota, llegaba más, intentó, pegó desde afuera, todavía no llegaba al arco del balón, pero eso iba a pasar en los siguientes 10 minutos. A partir de los 20 por ahí empezamos a tener más llegadas. Tuvimos, antes de eso sí que Tembetarú también avisó, tuvo un remate. Estaba para cualquiera, por decir así. Tiniense empezó bien, pero Tembetarú se acomodó y empezó a contraatacar también con hombres rápidos, apelando a la contra. Y como Tricky era el que proponía, Tembe salía a la contra, esperaba más, qué sé yo. Aunque así también hay que decir que Tembetarú se equivocaba mucho en defensa, tenía muchos errores abajo, jugaba a la chique, presionaba alto y eso era una virtud en un comienzo, ¿verdad? Presionaba alto, qué sé yo, no lo dejaba jugar a Tricky, pero no le salió bien tanto a la larga, al menos en el primer tiempo, porque varias pelotas por arriba metía Trinidense base, ya sea Camacho, ya sea Beto, Viera, iban filtrando balones que en una de esas, uno de esos balones iba a terminar en gol justamente. Y así fue, a los 12 minutos Néstor Abraham Camacho convirtió el primer gol tras una doble asistencia de cabeza, se puede decir, o sea, me explico. Primero cabecea Da Silveira y luego cabecea Alan Cano y le queda la pelota a Camacho, justamente en una de esas queda mal parado el conjunto de Tembetarú. Camacho aprovecha, convierte como debe ser el 1-0 y empezamos bien el encuentro. ¿Qué decirle? 12 minutos, 1-0. ¿Qué más querés, boludo? ¿Qué más querés para jugar? ¿Qué más querés para asegurar el encuentro? Bueno, no todo es posesión, no todo es chances claras. El fútbol es meter la pelota bajo los tres postes. Y si no metes la pelota, no aseguras tu partido. Eso fue lo que nos pasó esta tarde. Trinidense metió el gol, se relajó, no tuvo tantas llegadas como yo esperaba que las hubiera tenido. Y las que tuvo no aprovechó. Zarza muy impreciso. No sé cómo explicar el tema de Zarza, será porque es un pibe que juega bien, corre, mete, no tiene miedo de gambetear, de perder la pelota y de volver a intentarlo, como se dice. Y hoy le salían las cosas, pero a la hora de definir, nada, cero resolución. Y cuando daba los pases, tampoco sus compañeros ayudaban, tampoco estaba preciso Alancano. Y ni qué decir lo que no esperaba el segundo tiempo de Camacho. Mamá, eso sí que no me lo esperaba ya. Y tuvimos después, qué sé yo, a ver, empezándome mejor, les digo que tras el gol de Tricky, Tembetarú tuvo más llegadas, empezó a animarse un poco más, como que se abrió el partido, como se dice, y Tembe tenía que ir a buscarlo, porque ellos vinieron a jugar como si fuera una final, como debe ser, por supuesto, y aplaudo eso. Uno no vayan a pensar que porque descendió, qué sé yo, vino entregado, vino desmotivado, desganado. No, eso una vez suena el silbato, el jugador se olvida generalmente. Y en este caso los jugadores de Metal
para aplaudir, lo demostraron, jugaron el todo por el todo, como se dice, y empezaron a llegar. No se les dio, sí, en el primer tiempo, aclaro, pero se empezó a animar y Trinidad se empezó a quedar y les dimos la pelota. Ellos terminaron con más posesión en el primer tiempo, 52-48. Eso ya era un preludio, un aviso de lo que se venía, lastimosamente. Aunque el segundo tiempo Trinidad empezó mucho mejor. Tuvimos una de Alan Cano que le pega de zurda, no resuelve bien. Ahí va lo de Zarza, que hizo una gran jugada. Le dijo Tomás, mete a Alan Cano, no resolvió bien. Luego tuvo un remate Camacho de larga distancia que pasó cerca. También, a ver, claro, la de Camacho, la que gambetea 2, 3 veces al mismo hombre, al mismo jugador de Tembe, y tiene para resolver de derecha y no lo hace. Mamá quería, el fenómeno de los zurdos es increíble, porque a todos los zurdos les pasa eso de que les cuesta usar la derecha, del cual pierna que no se anima a usar, no se tienen confianza, y hablo de todos, absolutamente todos. Bueno, quitémosle a Messi, qué sé yo, pero absolutamente todos los zurdos, no sé qué complejo tienen con su pierna derecha. Probá, hermano, probá, fallá, qué sé yo, cosa del fútbol, si fallá, pero no se animan. Y eso le pasó a Camacho, que hizo la jugada de su vida. Después apostar que ni en Guaraní, ni en Olimpia, ni en, no sé, los otros equipos en los que haya estado, ni en Rubio Ñu en su prime, no metió esa gambeta que metió hoy. Y no quiso meter de derecha, no sé qué le pasó ya. Pero bueno, poco después de esa jugada ya viene el penal. Y la señora Zulma Quiñones, que yo no quiero caer en la fácil de venir a criticar a ella, la referí, pero legalmente ese penal que cobró, el primero al menos, no me pareció. Como dije con los muchachos de Pasión Estudio el otro día sobre el penal de Guaraní, el primer penal que le cobra ante Libertad, Guaraní Libertad, no podemos juzgar todo el tiempo. Ya sé que hay varios con cámara lenta el fútbol, porque el fútbol no es cámara lenta, y eso es algo que sí es criterio del árbitro, qué sé yo, pero vámonos, viejo, no pueden seguir juzgando con cámara lenta. O acá no vamos a juzgar así, acá sí. Pónganse de acuerdo, hermano, porque no puede ser ese penal que cobró. No, y no es por venir a llorar ni nada, pero hay que decir las cosas como son. No fue penal, para mí. Mi opinión, no fue penal, porque el jugador de Tembe va así, quiere pasar de Beto, pero se va y le choca a Beto. ¿Qué va a hacer Beto? ¿Le va a hacer un pasillo de honor ahí? Toma, pasar, viejo, anda, mete, le va a decir. No, tampoco Beto le va a atajar de la remera, tampoco él va a ir a chocarlo, a golpearlo, a patearlo, tampoco. Y no pasó nada de eso. El jugador de Tembe va, busca el contacto, lo choca. Beto se pone más fuerte, obviamente, porque si no se pone fuerte lo parte por la velocidad a la que venía a jugar de interpretar. No es tan difícil. No es tan difícil interpretar. Cualquiera que ve el resumen del partido, ni siquiera les pido que hayan visto el partido, que vean el resumen. ¿Entienden? Y bueno, Paul Chamberlain cumple la ley de Let's, no grita el gol, 1-1. Y ya, todo mal, la Rúa agarra, tira la botella, se enoja, y claro que te vas a enojar. Y no sé acá cómo caer la Rúa, porque él no estaba dentro del campo. Y miren que yo lo critico, cuando hay que criticarlo a Rúa, según mi criterio, siempre, yo lo critico. Muchas declaraciones, muchas acciones que él toma o decisiones, yo lo critico, pero neta, todas los jugadores, todas, desde el que entró hasta el que no entró también si quieren, todos están involucrados, como dice ese video, bueno, un video casi ahí. Bueno, trato de tomarlo así, medio, qué sé yo, vamos a reírnos un poquito, porque si no, voy a ponerme peor que este. Porque él vino enojado hoy. Enojado por el casi papelón que pasa Trinidense, porque iba a ser un papelón perder contra un equipo descendido de local. No quieran pintarlo, maquillarlo, no, Trinidense no viene luego también, no, Tembe tarde, dejó todo, etcétera. No, pero aquí entre comillas, Trinidense no Olimpia Cerro, igual. No hay forma de maquillarlo, de ponerle así adornito, no. Este empate de por sí ya es feo. Y por cómo se dio, peor aún. Una cosa es, qué sé yo,
te empatan la última, qué sé yo, le regalaron un penal al rival, algo así. O tuvimos empate así. Libertad, recuerdo que nos empató así de regalo, adicionaron no sé cuánto, jugó gratis Campuzano. Eso es una cosa. Pero lo de hoy es indefendible. Porque ahora sigo, después el segundo penal, el que hace Pichón Villalba. ¿Y qué puedo decirle ya? Levanta la pierna acá. Y no mira, agarra y quiere reventar la pelota. Ni siquiera mira para hacer eso. Y yo me vas a decir, no, la pulsación del momento, qué sé yo, las pelotas, la pulsación del momento. Jugador profesional de fútbol. Todo el tiempo, 90 minutos nomás se le pide concentración. 90 minutos. Dejémonos ya de defender cosas indefendibles. Y bueno, y es penal, hermano. No voy a poner. En síntesis, fue penal eso. Fue penal. Y ya está. Y a otra cosa. Gracias a Dios, Mati Dufour tuvo una buena jornada hoy. Atajó el penal, lo esperó, lo aguantó a Paul Charpentier, que no pudo convertir su doblete, por suerte. Lo esperó. Y me encanta cuando el arquero ataja los penales que van al medio, porque es jugarte, es el verdadero te jugás, porque te tiras de un lado al otro, nadie te va a decir nada. Pero a veces te quedas al medio, es una forma de jugarte también. Y uno lo critica al arquero y dice, no, ¿por qué se quedó en el medio? Qué sé yo, no. Buenísimo lo del uruguayo, nos salvó las papas, salvó un puntito por lo menos, porque ya era un papelón. Y para mí tampoco es que esto que pasó sea tan distinto de un papelón, porque empatar, como ya les dije, me repito y voy a repetir hasta cansancio, contra un descendido, con el respeto a siempre a Tembetario, que hizo su partido, admirable punto, hasta incluso puedo decir que ¿por qué no merecerse el triunfo? Por jugar el partido con inteligencia, con sapiencia, con templanza, como lo jugaron los hombres de Tembetario. Y nada, señores, tapó el penal, salvamos el puntito 1-1. Espero que se hayan recontracagado a puteada los jugadores y el técnico y todo, y se hayan agarrado de los pelos si es necesario. Es necesario. Un resultado así da para eso. No puede pasar. No me vengan con que penúltima fecha, hoy no, acá en la vuelta, ya Navidad, Año Nuevo, déjate, joder, tranquilízate. No. No, vamos a levantar un poco la vara. Porque si vamos a estar así, la vara baja, siempre vamos a estar ahí nomás. Vamos a competir. Este era un campeonato para competir. Dejamos. ¿Cómo desperdiciamos este campeonato? O sea, desperdiciamos. Bueno, vamos a tocar ese tema en otro video. Y nada, nos toca cerrar la otra semana contra Meliano en Villeta, de visitante de la Fortaleza del Piquisiri. Tengo muchas ganas de conocer esa cancha. Voy a ver si puedo asistir a ese estadio. Depende de mi horario laboral y de que la APF ponga un horario decente, no como hoy juega a las 5 de la tarde, un horario más imposible que ese no existía, ese pusieron. Cada vez se superan más. Y bueno, señores, esto fue mi análisis Hakure del partido de hoy. Espero le haya gustado al que llegó hasta acá, por supuesto. Le agradezco por hacer siempre el aguante. Vamos por los 44 videos, queda un video. 43 partidos de primera hasta ahora, en lo que he hecho sin contar Copa Paraguay, claro. Y gracias. Gracias a todos. Nos vemos la otra semana con más fútbol. Este fin de semana con la definición del campeonato, por cierto. Vamos, Triqui, todavía. Vamos, Triqui.